Ya está con nosotros la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por haber venido a la mesa de los desayunos. Queríamos preguntarle, ¿qué le parece el nuevo gobierno, sus nuevos compañeros de trabajo? Me parecen muy bien, me parece que realmente en este momento en que tenemos que ir hacia unas reformas económicas importantes y a la transformación de este país para salir adelante, para la recuperación económica, pues la fortaleza de este nuevo gobierno nos va a ayudar a todos. Y de las salidas, ¿cuál es la que más siente y cuál es la entrada que más celebra? Bueno, son compañeros y compañeras de Consejo de Ministros. Hemos vivido además, desde que yo he entrado en el gobierno, una etapa dura, muy difícil. El trabajo ha sido intenso, pero además un trabajo de mucha coordinación y de mucha colaboración entre ministerios, y por lo tanto pues voy a echar mucho de menos a la ministra Ido y a la ministra Corredor, por ejemplo, pero también mucho al ministro Moratinos, porque en este periodo en que yo me he incorporado al Ministerio de Cultura, Cultura y Exteriores han avanzado mucho. Se ha puesto en marcha un plan de acción cultural en el exterior, con un grupo de trabajo que se reúne regularmente, en fin, que es una línea que el ministro y yo hemos desarrollado pues codo con codo, y el ministro Moratinos es una persona además excepcional. ¿Y de las entradas cuál es la que más destaca? Bueno, realmente me parece que el ministro Rubalcaba, aunque tiene que sustituir a María Teresa Fernández de la Vega, que ha sido una persona que, como decía ayer el presidente, va a marcar un antes y un después en los derechos en este país y en muchos otros ámbitos, y una mujer que ha hecho tanto por otro ámbito que también corresponde en parte al Ministerio de Cultura, como la memoria histórica, que es algo realmente fundamental, o en tantos aspectos en los que ha cambiado el panorama, el mapa del audiovisual en este país, o ha impulsado tantas leyes importantes. Pero el ministro Rubalcaba pues creo que hará un gran papel, ¿no? Usted sale ilesa de toda esta remodelación de gobierno. ¿Se enteró, igual que sus compañeros, a última hora o casi por la prensa, de los planes del presidente? Bueno, los cambios de gobierno que hace el presidente siempre los mantiene con la discreción y con la cautela que requiere, y me parece además que es el proceder habitual que no se haga público hasta el último momento, como fue ayer, y en efecto nos pilló un poco de sorpresa a primera hora de la mañana. ¿Cómo se enteró? Pues por Radio Nacional, por Juan Ramón Lucas. Yo escucho cada mañana Radio Nacional a Juan Ramón, y cuando él lo comunicó, y luego estuve escuchando a Trinidad, que la entrevistaba justamente él, y luego por supuesto al llegar al Congreso, que es... Ayer teníamos cita a todos los ministros en el Congreso de los Diputados. Es un plan personal de Zapatero, lo ha mantenido así como una decisión personal, pero dígame, ¿tiene un trasfondo a futuro en cuanto a las elecciones de 2012? ¿Refuerza su posición para ser reelegido presidente del Gobierno? Sin duda alguna, sin duda alguna. Además, yo destacaría, aparte de la incorporación de Leire Pajín a ese ministerio que ella, por su trayectoria, conoce ya muy bien, como es todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, destacaría la incorporación de Marcelino Iglesias, que aparte de haber sido un presidente de Aragón extraordinario, pues creo que va a ayudar mucho en toda esa parte del partido que ahora mismo, con las elecciones por delante, pues necesita mucho trabajo y una coordinación que él va a saber hacer muy bien, y todos nos sentimos muy respaldados, y creo que vamos a poder trabajar muy bien. Este cambio de gobierno llega en pleno debate de presupuestos, unos presupuestos que para su cartera no han sido especialmente duros, teniendo en cuenta cómo han sido para otros ministerios, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que les va a permitir llevar adelante ese dinero? En ese sentido, la cultura, yo creo que siempre ha demostrado el presidente Zapatero que ha sido una prioridad para su gestión política. En este cambio lo ha demostrado de nuevo, porque si bien la oposición le pedía la supresión nada menos que del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Cultura, es decir, yo creo que los dos baluartes que ahora mismo tiene España
para esa economía más sostenible y para esa economía más contemporánea que nos permita dar un paso adelante son el conocimiento y nuestro potencial en cultura, no solo por la lengua, sino por otros muchos aspectos en que lideramos las industrias culturales, ¿no? Y él ha dado muestras y pruebas constantes de apoyo a la cultura en este país y de que la cultura es lo que va a marcar esa diferencia de cara a futuro para salir de la crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, los presupuestos, pues respecto al año anterior, nosotros hemos sufrido un recorte de 104 millones y nuestro presupuesto se sitúa en este momento para 2011 en 789 millones, que son 104 millones menos que el año anterior, lo cual supone un 11,7%, cuando realmente la media de recorte de los ministerios ha sido un 16%, por lo cual estamos bueno, tranquilos y confiados en que vamos a poder preservar y trabajar en nuestras áreas prioritarias, ¿no? ¿Y cuáles son esas áreas prioritarias? Porque me gustaría que explicara cómo contribuye la cultura a ese objetivo de avanzar en contra de la crisis, ¿no? La cultura en nuestro país genera mucho empleo, genera casi 800.000 puestos de trabajo. La cultura es el 4% del Producto Interior Bruto de nuestro país y en algunos sectores como el editorial, por ejemplo, somos líderes, no solo porque tengamos grupos editoriales muy potentes, sino porque además su internacionalización es enorme, es uno de los productos que más se exporta, porque nuestra penetración en mercados, en todo el mercado iberoamericano, es inmensa, porque además hay grupos como el Grupo Planeta que está presente en el mercado francés de manera muy fuerte. Es decir que además con toda esta transformación del mundo analógico al mundo digital se abre una gran oportunidad en la red para los contenidos culturales y España en ese sentido pues lleva mucho tiempo trabajando en la digitalización de las colecciones de los museos, que los museos puedan estar en la red como el Museo del Prado o los archivos históricos o la Biblioteca Nacional y que uno por uno los documentos, los objetos se vayan reproduciendo y puedan estar accesibles para ciudadanos de todo el mundo, no solo españoles, en Internet, pues hace que ahí tengamos una posibilidad de desarrollo económico muy importante, ¿no? Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a fallar en torno al canon digital. ¿Qué esperan de esa sentencia, de ese fallo? Bueno, yo espero, para empezar, que comprendamos que el mal llamado canon digital es una compensación equitativa por copia privada, que hay países como el Reino Unido o Irlanda donde no está permitido hacer una copia privada y otros países como España, Francia, Italia, Alemania, donde se ha optado por esa remuneración equitativa por la copia, por el derecho a poder hacer copias privadas de los discos o las películas o los bienes que compras en una tienda, ¿no? Y entonces esa sentencia pues será importante y yo creo que afectará no solo a España, sino que afectará a los demás países que tienen un sistema muy parecido, que son la mayoría de los países europeos, salvo Reino Unido, Irlanda, no sé si Malta y algún otro. Son pocos los países que no tienen un sistema como el español, ¿no? Y en ese sentido pues estudiaremos la sentencia y buscaremos esa manera en que la sentencia nos indique cuál es ese camino a seguir. Otra ley de la que se habla mucho es la ley de descargas. Está a punto de aprobarse antes de que termine el año, entrará en vigor en primavera. ¿Qué destaca de esa ley? ¿Cómo debemos contárselo a la gente? Yo creo que lo primero que deben conocer los ciudadanos es que los usuarios no van a ser perseguidos, que esta ley es un modelo por el que ha apostado este gobierno que es distinto de las leyes que se han aprobado en Francia o en el Reino Unido o en otros países, ¿no? Es un modelo no punitivo que lo que busca es perseguir a quienes se lucran, a quienes explotan unos productos para los que no han adquirido los derechos y que no tienen ninguna licencia ni ningún contrato que medie entre la empresa o la persona que ha creado esa película, ese libro, el bien que sea, esa canción, y quien está en una página web pues explotándola y ganando dinero, lucrándose o perjudicando
a quien detenta legalmente los derechos. Entonces, si no tenemos un marco jurídico de seguridad, es mucho más difícil que se desarrolle lo que nosotros queremos que se desarrolle, que es esa gran posibilidad que ofrece Internet de que sea el canal de distribución de la cultura por excelencia, ¿no? Que además es lo que los ciudadanos quieren y demandan, y muchas veces la queja es pues que querríamos tener o deberíamos tener más videoclubs en línea, más bibliotecas en línea, más posibilidades de acceder a productos culturales en la red, pero mientras los empresarios y los autores no confíen en que tienen un marco de seguridad, pues es más difícil que se desarrolle esa vía, ese cambio de modelo de negocio, ¿no? Pues mira, hablábamos ahora de la sentencia del Tribunal Europeo, acabamos de conocerla, me la acaban de pasar mis compañeros de los desayunos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el canon digital que se aplica en España pues es ilegal, es contrario a la legislación comunitaria. No especifica qué cambios deben introducir, pero supongo que ustedes ya están pensando en aplicar alguno, ¿no? Por supuesto, cuando conozcamos la sentencia en su totalidad, se estudiará, nos sentaremos a hablar con todos los sectores involucrados y buscaremos, junto con esos otros países europeos que se van a ver afectados por esta sentencia, pues esa alternativa. ¿Usted es taurina? ¿Le gustan los toros? Yo soy aficionada, aunque no tengo tanta oportunidad de ir a los toros en realidad como me hubiera gustado. ¿Y en el gobierno qué pesa más, los taurinos o los antitaurinos? Yo creo que en el gobierno se refleja muy bien lo que dicen las estadísticas, que es el sentir mayoritario de la sociedad española, ¿no? Hay personas que son aficionadas y luego hay personas que respetan los criterios de los demás, pero que no son especialmente aficionados. Se lo digo porque su ministerio asume a partir de ahora las competencias taurinas, que también tienen en parte las comunidades autónomas. ¿Qué supone ese traspaso? En realidad la mayor parte de competencias en materia taurina están transferidas a las comunidades autónomas. Los toreros, los profesionales de la tauromaquia saben bien que hay tantos reglamentos como comunidades autónomas y que muchas de esas competencias en realidad dependen de las comunidades. Lo que está en el Ministerio del Interior es ese registro de artistas, el registro de los profesionales, ¿no? Y que se extiende pues un carnet que permite ejercer la profesión. Ese registro es una competencia que pasará a Cultura, porque así lo hemos acordado ya el ministro Rubalcaba y yo, y así fue también la petición que nos hicieron representantes del mundo del toro en las reuniones que mantuvimos, ¿no? Eso no quita para que para ellos tenga un gran valor simbólico y que los instrumentos de fomento de las distintas expresiones culturales de nuestro país siempre hayan estado disponibles para la cultura o para la industria cultural que es el toro, ¿no? Vamos a escuchar ya al resto de periodistas de la mesa. Germán, cuando quieras. Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo estoy contento porque voy viendo la importancia de los medios de comunicación, ¿no? Por Radio Nacional se entera del cambio de gobierno, por Televisión Española da la noticia de la sentencia. Cuando uno piensa, hay que ir al ministro porque nos cuente lo que pasa, pues bueno, se ve que los medios de comunicación tienen un papel. Son las nuevas tecnologías, permiten una rapidez en la difusión de las ideas. Yo quería, por dejar a un lado todo este tema del cambio de gobierno, etcétera, y de la sentencia, que desconozco ni el fondo ni la letra de la sentencia, hablar de esta última cuestión de los toros. Yo comprendo que el cambio del carné de interior a cultura pues no tiene el valor simbólico que pueda tener para los toreros que se pasean por los ministros vestidos de, no sé si de colegiales de un colegio mayor o de candidatos a actores de cine, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene todo este asunto si el Partido Socialista hoy en el gobierno no quiere declarar el mundo de los toros, la tauromaquia, como bien cultural? Y que no se quiera declarar supone que no va a ser una actividad subvencionada, ¿o sí?
La potestad de solicitar en el Consejo de Patrimonio que un bien sea de interés cultural o no corresponde a las autonomías, y en el próximo Consejo de Patrimonio, en el que se reúnen todas las autonomías bajo la coordinación Ministerio de Cultura, los representantes de las comunidades autónomas expresaran esta petición y así se votara, pues sería ese el camino que seguiríamos. Desde luego, yo creo que lo que es indudable es que algunas de las propuestas del PP lo que llevan es a politizar una expresión cultural o una actividad, y eso no es la mejor de las soluciones. A mi juicio no les va a favorecer, no va a favorecer a nadie, como tampoco favorecería que, qué sé yo, otra forma de cultura estuviera en el debate parlamentario. A mí no me parece la mejor solución, porque además me parece que la cultura no debe ser utilizada como herramienta para el rifirrafe político, y mucho menos con un aprovechamiento electoralista, ¿no? Esa no me parece la solución, y no coincido con las propuestas que ha hecho el Partido Popular en el Senado o en el Congreso, porque algunas son inviables, además, y yo creo que ellos lo saben y simplemente lo plantean para que hoy estemos debatiendo este asunto como si es algo de derechas o de izquierdas, del PP o del PSOE, cuando debe estar completamente al margen y ser valorado como actividad en sí misma, ¿no? Anabel. Sí, señora ministra, buenos días. El mundo de la cultura no ha estado al margen habitualmente, en un sentido amplio, no ha estado al margen de la política, y ha habido movimientos muy a favor en su momento, hace 8 años, de José Luis Rodríguez Zapatero, con un movimiento importante a su favor. Usted, que pertenece a ese mundo y que en algún momento, cuando sea, volverá, detecta que el mundo de la cultura ha abandonado al proyecto que encarna José Luis Rodríguez Zapatero. Quizá la expresión más vistosa ha sido en la última huelga general, que hubo muchísimos actores, artistas y gente de las artes que estaba en esa manifestación y por tanto en contra del gobierno. ¿El mundo de la cultura ha abandonado a Zapatero? Yo no lo creo. Yo lo que creo es que el mundo de la cultura, desde tiempos inmemoriales, es ideología. Una opción profesional como ser novelista o ser compositor o ser pintor o escultor obedece a una necesidad de modificar el mundo y de expresar tu percepción de ese mundo y lo que consideras que no está bien, ¿no? De manera que es consuetudinario, es inherente al ser artista, al ser creador, al ser una persona de la cultura, del conocimiento, ser una persona de ideas. Y entonces, en ese sentido, me parece que yo lo que desde luego valoro es el compromiso que los profesionales de la cultura demuestran constantemente con su sociedad. En un momento de crisis económica, de transformación, en el que hay necesidad de generar empleo, hay necesidad de revisar las sendas por las que como sociedad y como colectivo hemos transitado y si nos sirven para encarar el futuro, no pueden estar ausentes los profesionales de la cultura, y ellos cumplen una función fundamental que la democracia más garantiza, y es esa libertad de expresión y esa necesidad constante de revisar y de tener una conciencia crítica. La izquierda aporta, yo creo, a la sociedad, a diferencia tradicionalmente de los partidos conservadores, una conciencia crítica mucho más viva. Yo eso no lo veo como disensión, sino que lo veo como constante implicación y propuesta de reformulación, ¿no? Ernesto. Ministra, buenos días. Déjeme que le diga antes de nada que celebro muchísimo que el presidente Zapatero nos haya llevado por delante el Ministerio de Cultura, como le proponía el señor Rajoy. Muchas gracias, me alegra oírlo. Entre otras cosas, porque yo creo que no me gustaría nada vivir en un país que no tuviese un Ministerio de Cultura, me parece una cosa fundamental. Pero dicho esto, sí que le voy a recordar algo que usted sabe muy bien, y es lo soliviantado que tiene usted al gobierno de Galicia y a ciertos sectores de la sociedad, porque entienden que en este año Xacobeo el gobierno central no le ha prestado el apoyo que entendían que había que prestarle, y que además cabe la posibilidad de que los actos finales del Xacobeo se celebren en Asturias, se ha publicado así, con lo cual, bueno, el gobierno